Hay muchas películas sobre personas atrapadas, pero algunas situaciones son tan absurdas que uno se pregunta seriamente cómo demonios terminaron ahí. En este video vas a ver un hombre atrapado por semanas en un departamento sin agua ni electricidad, una pareja que quedó colgando a miles de metros de altura en un globo aerostático que ya no puede bajar. Y también veremos personas atrapadas en situaciones tan incómodas y desesperantes que en varios momentos parece que la película debería terminar ahí mismo. Pero lo mejor lo guardé para el final, porque la quinta película tiene, sin exagerar, una de las situaciones más absurdas que he visto en una historia de supervivencia. Así que comprobemos hasta dónde puede llegar el ser humano cuando literalmente no tiene escapatoria. Empezamos con la menos caótica de todas. Todo comienza como comienzan las malas decisiones, con una idea romántica. Una pareja llamada Zach y Amy deciden hacer un viaje en globo aerostático para salvar su matrimonio. Su idea era volar por los hermosos paisajes de los Dolomitas en Italia, porque aparentemente la mejor forma de arreglar una relación rota es quedar atrapado a miles de metros de altura dentro de una canasta flotante. El piloto es un hombre experimentado llamado Harry, quien claramente ha hecho este recorrido muchas veces. Lo interesante es que se trataba del mismísimo Kelsey Grammer, o mejor conocido como la Bestia. En fin, todo parece ir normal y justo antes de despegar aparece el cuarto pasajero. Una mujer desconocida, misteriosa, callada, parecida a la esposa de Tom Cruise, de esas que el guión introduce claramente porque algo va a mal ir sal. Desde el momento en que se sube al globo, el ambiente cambia por completo, porque resulta que Julia no es una simple turista. Ella conoce a Zach y no por mensajes de Facebook. La tensión entre los dos es inmediata. Amy al principio no entiende lo que está pasando, pero poco a poco empieza a darse cuenta de algo terrible. Su esposo le ha estado ocultando cosas, es decir que Julia no se subió a ese globo por accidente, que mientras seguía elevándose cada vez más la conversación se volvía caótica. Tras eso, Julia decide confesar que Zach le compró un trago en un bar. Sabía que Amy perdió un embarazo y para completar se acostó con su esposo, mostrando la marca de nacimiento que tenía en su abdomen como prueba. Él dijo que estaba intentando chantajearlo y de seguro Julia sabía lo demás por las redes sociales. Para que Zach no se salga con la suya como siempre, le robó el cuchillo a Harry y cortó la cuerda para elevar el globo, lo cual podía dejarlo sin oxígeno. Así que entre los hombres tuvieron que detenerla. Pero en medio del forcejeo ocurre lo que ninguna persona quiere que pase cuando está dentro de un globo aerostático: una explosión, y ella terminó incendiada por algunos segundos hasta que Harry logró apagarla con un extinguidor. Después tuvo que treparse en la canasta para alcanzar la cuerda que fue cortada y así poder descender, cuando de la nada la demente se abalanzó contra él y lo mandó al más allá. Y así en cuestión de segundos nos quitaron a Bestia antes de Doomsday. En eso el globo continuaba subiendo y los tres pasajeros comenzaron a sufrir de mareos. Julia fue la primera en desmayarse. Amy, al ver que no había caballeros, tuvo que armarse de valentía y solucionar ese problema por su propia cuenta, aunque perdió la conciencia y casi se cae. Afortunadamente todo salió bien, por ahora. Tras descender algunos metros, hizo despertar a Zach, quien propuso atar y amordazar a Julia porque era una persona muy peligrosa. Amy pensó que no quería que siga revelando más de sus secretos. Zach juró por el Señor de los Cielos que no se acostó con ella, y esa fotografía era la prueba de que su marca de nacimiento era visible para cualquier persona que conozca sus redes sociales. Luego se deshicieron de los tanques que estaban haciendo demasiado peso y necesitaban subir para esquivar esas montañas, pero fue inevitable, como también el hecho de que el material del globo era bastante resistente y solo sufrió un pequeño desgarro. En medio de una intensa neblina, Julia aprovechó la falta de visión para tomar el cuchillo sin que los otros se den cuenta. A su vez reveló que Zach asesinó a su padre, lo cual no era del todo correcto. Días atrás, en una celebración por el crecimiento de la empresa, el padre de Julia lo amenazó de muerte por haberlo echado, ya que fue un fiel trabajador por más de 40 años. Pero Zach justificó los despidos masivos para salvar cientos de otros puestos, a lo que Hans no soportó tal humillación y terminó quitándose la vida enfrente de todos. Entonces Julia quería vengarse por arruinar la vida de su padre, la persona que más amaba en este mundo. Lo trató como si no valiera nada y luego
siguió normalmente sin remordimientos. Además sabía que era un niño engreído que lo heredó todo. Por tal razón lo apuñaló. Ese momento parecía que Amy lograba calmar a la asesina, pero Zack no se iba a quedar de brazos cruzados y la golpeó tan fuerte con un tanque en la cara que le causó la muerte. Luego le exigió a su esposa que haga algo rápido con su herida, ya que no le agradaba para nada ver sangre y manchar sus finas prendas. Con respecto a lo ocurrido hace poco, se justificó que lo hizo para protegerla. A continuación tuvieron que trabajar juntos para volver a encender el gas. En eso Zack propuso arrojar a la muerta, que le causaba un gran disgusto. Amy la recostó boca abajo. Después comenzó a discutir con su esposo por haberle invitado esa copa, pero lo hizo porque quiso ser amable, ya que el bartender se negó a atenderla. De igual manera, él estaba un poco alterado tras el suicidio de Hans y fue a un bar a despejar la mente. De repente Amy casi se cae de la canasta. Zack dudó un segundo en si darle una mano o no. Como sea, le arrojó una cuerda y la ayudó a ponerse a salvo. Ella creyó por un momento que no lo haría, a lo que se disculpó por su falta de reacción, pero todo eso fue muy impactante. Asimismo, le aseguró que podía confiar en él. Al rato, una tormenta los alcanzó. Entre los dos tuvieron que hacer malabares para salir de esa situación que cada vez empeoraba más. Afortunadamente, pudieron cubrir un poco el desgarro del globo y lo llevaron lejos de ese sector lluvioso. Tras eso, tomaron un breve respiro. Sin embargo, Amy aún seguía con la duda de la infidelidad, ya que Julia mencionó de forma detallada los calcetines que Zack traía la anterior noche, y no era posible que los haya visto en el bar cuando le invitó una copa, así que se le ocurrió revisar el celular de la muerta. Él con gran astucia lo alcanzó a ver en el suelo y lo aventó por el hueco, aunque después tuvo que mostrar el suyo, y los chats amenazantes que Julia le envió para que pague $500,000 o revelaría la verdad. Amy terminó encontrando un video de los dos infelices teniendo relaciones. Ese momento Zack se mandó la mejor frase de la película: el que busca, encuentra. Luego hizo lo que mejor sabía hacer: justificarse. Se acostó con Julia porque su esposa llevaba más de 6 meses sin recuperarse de la depresión tras haber perdido un embarazo, y para ser honesto, se cansó de esperarla. Además, creía que no tenía opción más que seguir a su lado, ya que le daba una vida maravillosa, autos lujosos y viajes por todo el mundo, cuando por su cuenta no podría conseguir nada de eso, mucho menos con su patético trabajo de profesora de escuela de primaria. Pero a Amy no le interesaban esas cosas y lo mandó al diablo por ser una horrible persona. Le pidió el divorcio y le prometió que le quitaría la mitad de la apreciada empresa de su padre para administrarla de mejor manera. Luego lo empujó cuando sintió que la lastimaría. Ese instante dudó en si ayudarlo a subir. Zack la amenazó con que lo haga o terminaría en prisión de por vida, a lo que Amy decidió arriesgarse, pues era casi improbable que descubran lo que pasó en el globo. De esa forma arrojó el anillo de bodas y se deshizo del hombre que le mintió varias veces en la cara. Por último, esperó a que el globo aterrice delicadamente sobre esos verdes prados para incendiarlo por completo, no dejar evidencia alguna de su crimen e irse a vivir la maravillosa vida con el dinero de Zack. Aquí podemos tener varias opiniones al respecto, pues su esposo sí la ayudó cuando se resbaló de la canasta. En cambio, ella decidió hacer todo lo contrario. Entonces, ¿es Amy la villana empoderada de este primer bodrio? Ay, no, claro que no. Si creías que quedar atrapado en un globo ya era una situación absurda, espera a ver lo que viene ahora. En el puesto número 4 de este curioso ranking, tenemos una película que demuestra algo muy importante. Nunca aceptes ir a pasear a un cementerio en la primera cita, porque eso es exactamente lo que ocurre en La Rosa de Hierro, una película francesa que empieza como un romance bastante tranquilo y termina convirtiéndose en una pesadilla existencial dentro de un lugar lleno de tumbas. Todo comienza con un chico y una chica que se conocen en una boda. No sabemos mucho de ellos, ni siquiera sus nombres importan demasiado, porque básicamente representan a dos personas jóvenes que se gustan y deciden hacer lo que cualquier pareja normal haría después de una fiesta: salir a caminar. Hasta ahí todo bien, pero en lugar de ir a un café, a un parque o a cualquier lugar civilizado, el chico propone algo bastante peculiar: visitar un cementerio que está cerca. La chica al principio duda un poco, como cualquier persona con instinto de supervivencia, pero finalmente acepta, y así comienzan a caminar entre las tumbas, leyendo nombres, observando esculturas y teniendo esas conversaciones profundas que a veces aparecen cuando dos personas apenas se están conociendo. El lugar es grande, silencioso, lleno de pasillos de piedra, mausoleos antiguos y esculturas bastante inquietantes. Pero mientras todavía hay luz de día, todo parece una simple aventura un poco extraña. El problema comienza cuando el sol cae por el horizonte, porque lo que ninguno de los dos se dio cuenta es que estaban en un laberinto de los muertos, y cuando deciden regresar descubren algo preocupante. No saben dónde está la salida, y lo peor
exterior, el cementerio es gigantesco. Al principio no le dan demasiada importancia, caminan un poco más, doblan por algunos pasillos, revisan algunos caminos, pero cada rincón del cementerio empieza a verse exactamente igual. Más tumbas, más esculturas, más silencio y ahora también más oscuridad. Cuando cae la noche la situación cambia por completo. Lo que antes parecía una cita extraña ahora se convierte en algo mucho más inquietante. Las sombras hacen que las estatuas parezcan moverse, los pasillos se vuelven imposibles de reconocer y el silencio del lugar empieza a sentirse cada vez más pesado. El chico sigue intentando mantener la calma, insistiendo en que tarde o temprano van a encontrar la salida, pero la chica ya no está pensando de forma racional. El miedo se le metió en la cabeza y ahora parece que el cementerio también se le metió en el alma. Empieza a correr entre las tumbas, a reír de forma extraña, a hablar con las estatuas como si estuviera perdiendo completamente la cordura. Y el chico, que al inicio parecía el más tranquilo de los dos, ahora empieza a darse cuenta de algo bastante inquietante. Tal vez no solo están perdidos, tal vez este lugar está rompiendo a la gente poco a poco. Intentan encontrar un lugar para descansar entre los mausoleos, pero la chica ya no quiere salir. De hecho, comienza a comportarse como si el cementerio fuera ahora su casa. Se recuesta sobre una tumba, acaricia las lápidas, incluso empieza a hablar de los muertos como si fueran compañía. Y aquí es donde la película da un giro muy raro, pero muy poético, porque mientras el chico quiere salir desesperadamente de ese lugar, la chica empieza a sentir una especie de fascinación por todo lo que los rodea, las esculturas, las tumbas antiguas, las flores marchitas, como si en medio de la oscuridad hubiera encontrado algo que el mundo de los vivos no tenía. En cierto momento el chico encuentra lo que parece ser una salida, o al menos un camino diferente, y corre a convencerla para escapar juntos, pero ella ya no está pensando en eso. Es más, se queda completamente quieta entre las tumbas, y mientras el chico insiste en que tienen que salir antes de que amanezca, ella lo mira con una calma bastante peculiar, como si ya hubiera tomado una decisión. Entonces ocurre algo todavía más extraño, como si después de toda esa noche de miedo, confusión y desesperación, hubiera decidido quedarse con los muertos. El cementerio ya no le da miedo, ahora parece pertenecerle, porque al final de La Rosa de Hierro no trata realmente de escapar de un lugar, trata de algo mucho más inquietante, la idea de que, a veces, el miedo y la soledad pueden hacer que alguien deje de querer volver al mundo de los vivos. Si perderse en un cementerio ya te parece una situación bastante horrible, espérate a ver las siguientes que tengo calentitas en el horno. Esta es la historia de Shaurya, un joven empleado de una compañía de call center en la ciudad de Mumbai, que buscaba conquistar a su compañera de trabajo Nuri, pero vivía siendo rechazado por ella hasta que un día finalmente logró invitarla a comer algo y no pudo disimular la felicidad. Sin embargo, la chica le contó que se iba a casar en 2 meses y eso lo derrumbó por completo. Aún así no desistió, siguió saliendo a su lado para conocerla mejor y quién sabe cambie de opinión para que no se ponga la soga al cuello con otro hombre, sino con él, bajo la promesa de que conseguiría un departamento más grande para poder vivir solo los dos. Por tanto, se puso a buscar un buen lugar por toda la ciudad. Desafortunadamente no le alcanzaba el dinero para pagar el arriendo, ya que solo tenía 15,000 rupias indias, el equivalente a cerca de $150 gringos. A punto de perder las esperanzas, apareció un sujeto que al verlo desesperado le contó que tenía un departamento que podía alquilarle. En eso comentó que el edificio estaba abandonado por problemas legales, que pronto el dueño solucionaría, además de que el servicio de agua y electricidad no eran muy estables, pero la vista era fabulosa, así que Shaurya aceptó entusiasmado, entregó el dinero sin pensar un segundo que podía tratarse de una estafa o algo mucho peor, pues estaba muy ilusionado de vivir junto con Nuri. Para completar, el guardián del edificio era un señor sordo, y la puerta de la entrada del departamento a veces se quedaba trabada, como sucedió esa misma mañana, y aquí es cuando las cosas empiezan a complicarse para el protagonista, pues ni usando toda su fuerza consiguió abrirla. Las demás llaves se quedaron colgadas del otro lado. Shaurya intentó forzarla con una herramienta, con patadas, soplando como el lobo feroz de la Caperucita, pero nada funcionó. Ese momento sintió un gran alivio, ya que pudo llamar a emergencias contando su situación, y a punto de dar la dirección, el teléfono se apagó porque anoche no se cargó por completo. Como se mencionó, la luz iba y venía cuando le daba la regalada gana. El chico se puso furioso por la mala suerte que tenía, sin saber que estaba desperdiciando energías que iba a necesitar para después, y su pesadilla recién estaba empezando. A esa altura era poco probable que alguien pueda escucharlo. Del enojo arrojó el teléfono, lo rompió y luego ya no volvió a encender. Más tarde se gastó los pulmones intentando hacer que alguien lo escuche abajo. En su primera noche se acabó las golosinas y la botella de agua. Al otro día durmió sin ventilador, lleno de sudor y con el cuerpo pegajoso. Su anterior plan seguía sin dar resultados. Shaurya llegó a entender que
que debía llevar a cabo otra idea para poder salir y se le ocurrió aventar el televisor por el balcón, esperando que el guardián sordo lo note. ¿Y qué creen que pasó? Absolutamente nada. De esa forma las horas pasaron y el protagonista escribió un mensaje de ayuda con pasta dental sobre pedazos de cartón. Como si fuera chiste, el primero cayó sobre un techo, el segundo arrojado en diferente dirección en otro techo. Ya sin pasta y sin marcadores tuvo que utilizar su propia sangre. Esta vez el mensaje cayó en un patio de lavandería. Al rato una señora salió a recoger la ropa tendida y no hace falta mencionar lo que sucedió a continuación. En la noche Shaurya escuchó unos ruidos extraños. Por la mañana nos enteramos que le tenía fobia a los ratones, por lo que no pudo ingresar a la cocina al ver su cola debajo del fregadero, perdiendo la oportunidad de recolectar agua. Por esa parte del edificio estaba imposible escapar. Shaurya continuó arrojando letreros ensangrentados hasta que el dedo se quedó sin tinta. A su vez entendió que podía arriesgarse a contraer una infección. Luego creó una resortera y se dedicó a arrojar pequeñas piedras para que la señora del patio regrese a ver. Lamentablemente también era sorda. Shaurya no tuvo más opción que escribir la palabra ayuda con sus prendas y las colgó en el balcón. Todavía no estaba tan desesperado y decidió no beber el agua del inodoro. El guardián recogió el mensaje, pero le importó un pepino. Al otro día la señora de la lavandería creyó que alguien estaba intentando decirle algo y salió a buscar la dirección del edificio que Shaurya dejó escrito. En esta parte ocurrió algo que no se puede creer. El guardián, que estaba de adorno, la disuadió de ingresar porque en el lugar no vivía nadie. Ella de todos modos se metió a escondidas para averiguar más, en tanto que Shaurya no paraba de hacer ruido contra la puerta, aunque le jugó en su contra ya que hizo tener miedo a la mujer y se retiró, pues quién sabe, haya alguien allí arriba que buscaba secuestrarla o algo peor. Shaurya lloró desconsoladamente esa noche, pues vio su boleto de salida irse para siempre. Tras eso volvió a animarse, negándose a morir en un condenado departamento, luchando con su espíritu porque fuerzas cada vez tenía menos. Aunque estuvo a punto de morir incendiado, por suerte logró apagar las llamas de los muebles, lo cual lo dejó más exhausto que antes. Mientras descansaba tuvo un mal sueño con la rata. Luego al despertar escuchó el consejo de un presentador de televisión de que debía comer cucarachas si quería sobrevivir, pues eran ricas en proteínas. Lo malo es que tenía competencia en la cocina, el roedor astuto, que de la nada le saltó encima, y Shaurya del terror tuvo que dormir encerrado en el baño. En el comienzo de un nuevo día se armó de coraje para conseguir unas cuantas gotas de agua de la botella, pero no quedaba nada, así que se vio obligado a beber su propia orina, que sabía a diablos. Vomitó del asco y se desmayó, mas luego al abrir los ojos notó un lindo insecto enfrente suyo, pero decidió ni siquiera tocarlo. Ese instante escuchó que estaba lloviendo. Muy feliz llenó su estómago y todos los recipientes que encontró en el departamento para tener agua de sobra, pues no sabía cuándo saldría de allí. Podían ser días, semanas, meses, por lo que se aseguró de tener líquido hasta para bañarse por lo menos una vez a la semana como Rondamón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Esa mañana tuvo que hacer algo terrible, pero necesario si deseaba seguir viviendo. En eso conocemos que Shaurya era vegano. Nuri tenía otro pensamiento y le gustaba comer de todo. Como sea, lograron superar sus diferencias, mientras que el protagonista tuvo que poner en pausa su filosofía para comer algo. Esa noche no soportó más a su amigo y lo persiguió por cada rincón. Lo atrapó, le dio un madrazo y después lo encerró en un recipiente plástico en donde conversó con este por largas horas para que le haga compañía. Haberse comido ese pájaro lo llenó de energías, le devolvió la claridad mental y analizó cada posible forma de escapar de ese lugar. A este punto ya no estamos viendo a Shaurya, sino a su instinto de supervivencia. Por mucho tiempo se dedicó a cortar esa varilla de metal. En eso le repetía a su pequeño amigo que no iba a morir hasta dar su último intento. Sin embargo, esa tarea estuvo más complicada de lo que pensó y por no cubrir su recipiente de agua se llenó de suciedad e insectos. Al ver a su amigo en mal estado decidió dejarlo libre, pues ya superó ese miedo. Luego se arriesgó a beber esa agua contaminada y volvió a vomitar toda la noche. Esa mañana despertó muy debilitado, sin ganas de hacer nada más que descansar, pero en su interior sabía que si se quedaba otro día en el departamento moriría, así que utilizó lo último que le quedaba de voluntad para intentar romper esa varilla, y de forma sorprendente lo logró. Luego vino la parte más fea de la película, tener que salir por afuera. Solo imagínenlo, tan cansado, hambriento, sin fuerza en las manos, muy lejos de ser Alex Honnold. A pesar de eso se atrevió a ser tan arriesgado de
descenso. La escena era tensionante, pues era cuestión de un pequeño fallo en sus movimientos para caer al vacío, y que el piso solo quede una mancha desagradable de sangre. Pero bueno, no sucedió, ya que Shaori estaba en un estado de concentración absoluta, y así logró salir por un departamento de abajo, sin ganas ni energías de reclamarle nada al guardián. Después logró llegar por su propia cuenta a un hospital en donde se recuperó de a poco. Nuri, al enterarse lo que le pasó, lo fue a visitar, y en vez de reconfortarlo le dio la peor noticia de su vida. Sí se casó con ese hombre, pues creyó que había desaparecido o cambiado de opinión, lo cual no era cierto. De todas maneras, Shaori consiguió un nuevo empleo y siguió con su vida como si no hubiera pasado nada, pero todos sabemos que el hombre que entra en la tormenta no es el mismo que sale de la tormenta. Cierto, cierto. Ahora vemos a un Shaori cambiado, más fuerte y decidido a no dejar de luchar jamás por sus sueños. Por último, visitó el departamento que hizo eso posible, teniéndole respeto por la lección de vida que le dejó. En el puesto número 2 tenemos una película que plantea una pregunta muy simple, pero muy preocupante. ¿Quién fue el genio que pensó que era una buena idea poner un tiburón en un lago perdido de Texas? Esta película se llama Lone Star Shark y básicamente trata de eso. Un lago hermoso rodeado de árboles, silencio absoluto y el tipo de paisaje donde normalmente lo peor que te puede pasar es que un mosquito te arruine la tarde, y un tiburón que claramente no recibió el memo de que vive en el océano. La historia sigue a Mitch y Vida, una pareja que vino a este lugar con la intención de arreglar su relación, porque aparentemente la terapia de pareja es demasiado cara, pero alquilar una cabaña en medio de la nada sí entra en el presupuesto. El plan es sencillo: pescar, relajarse, hablar de sus problemas y reconectar, pero el lago tiene otros planes, porque en algún lugar del mundo existe un grupo de personas muy raras que se dedican a controlar animales peligrosos usando tecnología, como si fuera un videojuego, y por alguna razón que nadie en esta película se detiene a cuestionar demasiado, deciden liberar un tiburón asesino. Así que Mitch y Vida salen en su pequeño bote a pescar, todo muy tranquilo hasta que el motor empieza a fallar. El bote se queda sin energía y de repente se dan cuenta de algo muy importante: están atrapados en medio del lago. Ahora, si esto fuera una película normal, tal vez intentarían remar hacia la orilla, pero esta en particular tiene otras prioridades, como por ejemplo discutir sobre su relación mientras están atrapados. Y justo cuando la discusión empieza a ponerse incómoda, aparece algo en la superficie, una pequeña aleta, la famosa aleta que todos hemos visto en el cine y que básicamente significa: caballeros, fue un gusto conocerlos. El tiburón empieza a rodear el bote lentamente, y mientras eso ocurre la pareja entra en pánico, discute, grita y toma básicamente todas las decisiones equivocadas posibles, porque en lugar de mantener la calma y pensar cómo salir del lago, empiezan a hacer exactamente lo que cualquier tiburón estaría esperando: moverse, hacer ruido y tirar el único celular que tenían en el agua. Pues Mitch se deshizo del otro para olvidarse de las pantallas un rato y poder disfrutar del momento. La razón por la que peleaban constantemente es porque Vida no lograba superar la muerte de su hermana. Un día, mientras regresaba de casa, la encontró en su cama con un tiro en la cabeza. Aparentemente se suicidó. Mitch estaba cansado de esperarla a que se recupere, pues ya habían ido a terapia y toda la cosa, pero ella seguía deprimida. El mordelón también se cansó de esperar a que se avienten al agua y les dio una mano, en este caso aleta. El malhumorado de Mitch casi pierde el brazo, pero nada que un buen torniquete no pueda solucionar. A Vida se le ocurrió nadar a la orilla con todas sus fuerzas, aunque no pudo avanzar ni medio metro y mejor regresó al bote. Mitch, al ver que estaban acorralados, se disculpó con su pareja por todo y decidió distraer al tiburón con un cuchillo mientras ella buscaba ayuda. Y bueno, ya sabemos cómo va a terminar esto, así que no hace falta ni contarlo. Al rato, Vida tuvo una pesadilla de Mitch gritándole de nuevo de que estaba loca, lo cual era cierto. Su hermana sabía que ese problema era familiar, como la depresión, y por eso terminaron volándose los sesos, al igual que su madre y abuela. Vida, ya harta de estupideces, decidió enfrentar al escualo. Y bueno, no hace falta mencionar lo que pasó a continuación. Afortunadamente llegó un gringo con su pistola e hizo espantar al tiburón. De esa manera, la protagonista de este bodrio se salvó de ser devorada. Y ustedes dirán, ¿en serio hay una película más mala que este bodrio de quinta? Créanme, la que viene a continuación rompe todos los récords. Es una obra de arte que promete llevarse cada premio de la academia. Ni siquiera este resumidor se ha atrevido a tanto. Tras verla, incluso llegué a preguntarme, ¿en serio aprobaron esto? De cualquier modo, antes de llegar al puesto número 1, les tengo un pequeño bonus. Este cortometraje se titula La Zona Tranquila del año 2015 y empieza mostrándonos a Ella en un tren tratando de completar algunos informes horribles. Por tanto, le avisó a su novio que no podrían verse esa noche. Al descansar un segundo, una
una persona se puso a silbar cuando no estaba permitido hacer ruido en el interior. Ya estresada le pidió que se calle. Tomó sus papeles y se bajó en la estación Basilea. En el pasillo escuchó de nuevo los silbidos. Al dar media vuelta vio a una mujer con abrigo rojo. Tuvo que caminar hasta el otro extremo ya que los molinetes estaban averiados, o mejor dicho, fue corriendo para evitar sorpresas. De ese lado se encontró con el mismo problema, así que tuvo que atravesar las máquinas por debajo, dejando caer su teléfono y el bolso. En esa parte oscura escuchó que la estaban llamando. Era el sujeto provocándola para que se acerque. Antes de hacerlo, sacó su llave en caso de que tenga que defenderse. Luego se llevó un tremendo susto. El extraño la sujetó con su garra, a lo que ella lo atacó. Acto seguido quiso huir, pero se tropezó y cayó al suelo. Allí es cuando se dio cuenta que la chica del abrigo rojo estaba muerta. Esa mujer la sujetó con fuerza y le arrancó el pescuezo antes de que pueda pedir ayuda, pero solo se trató de un mal sueño. De vuelta en el tren volvió a escuchar a esa persona silbando, y la chica aún seguía con vida. A esta intentó advertirle del peligro, pero no la notó y ese rato el celular se quedó sin batería. Como última escena vemos a la asesina en el reflejo de la ventana, comprendiendo que el destino de Ella estaba sellado a pesar de no haberse bajado del tren. Ahora sí, tal como fue prometido, llegamos a la película más mala de todos los tiempos, llamada Ice Skater, año 2026, pan caliente para mis seguidores, con una puntuación en IMDb de 3.3 sobre 10, y la actuación estelar de la protagonista Emily. Esta historia trata de una patinadora sobre hielo que queda atrapada en un témpano del mar Ártico, sin idea de cómo llegó allí y en dónde quedó el resto de su equipo. Las autoridades enviaron un helicóptero para las tareas de búsqueda, pero todos creían que por los fuertes vientos de la mañana se resbaló, cayó en las aguas heladas y murió. Una de sus compañeras mencionó que Emily pidió un segundo para respirar y después desapareció. Ese fue el momento cuando el pedazo de hielo se desprendió. Por lo menos aún conservaba sus cosas y para intentar sobrevivir tenía una funda llena de frutos secos. Luego colocó nieve en la tapa de su termo y vio que había señal en su teléfono. Sin embargo, la pantalla estaba rota y no funcionaba el touch. Con el reflejo del sol sobre una hoja de papel consiguió hacer fuego y convertir la nieve en agua. Para la noche se apresuró en armar su tienda de campaña, antes de que la tormenta la mande a volar, y fue bastante difícil soportar las grandes olas. Esa mañana se dedicó a coser la parte de la tienda que se desgarró. A su vez recordaba a su hermana menor cuando salían a correr por un bosque. Con una aguja de sutura y un pedazo de carnada se le ocurrió pescar algo para comer, pero las horas pasaron y ningún animal se acercó a morder el anzuelo improvisado. Después hizo señas de ese avión que estaba pasando, aunque era imposible que la viera a esa altitud. Luego se dio cuenta que su pedazo de hielo se rompió un poco. Ya sorprendida recibió una llamada por teléfono y pidió ayuda al chico de nombre Harry, que no era del equipo de rescate, sino que quería venderle aires acondicionados. Emily le explicó su situación, a lo que este se enojó por nada y le colgó, como si fuera posible que puedan llamarte de un call center estando en ese punto del planeta. Y si lo era, entonces ¿por qué las autoridades no intentaron investigar el número de teléfono de la chica? La respuesta es que los escritores son unos genios. Esa mañana Emily escribió en una libreta que ya estaba hambrienta. A lo lejos vio una embarcación, así que hizo señas. Gritó desesperadamente y con ese espejo reflejó la luz del sol para que la ubiquen, pero tampoco funcionó. Por estar saltando cayó al agua helada. Llena de frío se quitó la ropa y se metió en la tienda a abrigarse para no morir de hipotermia. Al rato escuchó a un cachorro de oso polar enfrente suyo. Creyendo que estaba solo, le arrojó de sus frutos secos para que no se muera de hambre, pero no se acordó que era carnívoro y para su sorpresa no estaba solo. Su mamá andaba cazando focas. Emily, llena de terror, se quedó bien quieta para que no la ataque y se convierta en una estadística más por alimentar animales salvajes. Como sea, no sucedió nada, o se les acabó el presupuesto para más escenas con imágenes generadas por computadora. En ese recipiente la protagonista guardaba las cenizas de su hermana menor fallecida, a quien decidió despedir con un baile sobre hielo. A la hora de dormir recibió otra llamada, pero se trataba del mismo vendedor que todavía no le creía que estaba en un pedazo de hielo. Aún así decidió contactarla porque estuvo stalkeándola en Facebook y le pareció una chica muy bonita, creyendo que algún día podían conocerse, aunque no quería que lo juzgue porque no tenía una vida fabulosa para contar, ya que se consideraba un perdedor que no consiguió ser futbolista ni ingresar a la carrera de medicina. Emily, en vez de pedirle que llame a alguien, se quedó conversando con Harry toda la noche sin importarle gastar la batería de su teléfono. Una escena tan absurda que casi me da migraña. De cualquier manera sirvió para enterarnos que su hermana menor de 7 años murió cuando le cayó un rayo durante ese día soleado. Al amanecer, Harry se cansó de escuchar su aburrida historia y volvió a colgarle. Ella se percató ese instante de un contenedor que chocó contra su témpano de hielo. Al saltar a la parte más grande, se clavó en el abdomen sus zapatos de patinaje. Para su buena suerte, entre las cosas traía alcohol antiséptico e hilo de sutura, que sabía utilizar gracias a que su abuelita le enseñó a tejer tapetes. Más tarde, un pescado la hizo despertar. Emily se disculpó, pero tenía
tenía que comerlo para sobrevivir. Luego le dio pena ver que no podía respirar y lo devolvió al océano. Bye, my little fish. A pesar de esa tontería, le quedaba un poco de sus botanas. Luego le echó más alcohol a la herida para que no se infecte. Ya con mucha sed bebió un poco de sabrosa agua de mar. Excelente antiinflamatorio, cicatrizante y desintoxicante para la piel. Al parecer Diosito no quería que se muera y le regaló una buena lluvia. Pero a Emily le dio mucho sueño esa noche y no abrió la boca. Después, al despertar, notó que ese desafío estilo MrBeast se volvió demasiado extremo. Pero a ella le gustaba vivir al límite y se arrojó a nadar con sus energías ilimitadas. 100 horas más tarde se cansó. A punto de ahogarse, subió a la superficie y de forma inesperada apareció ese helicóptero que la estaba buscando. Tras recuperarse en el hospital, se mandó una frase motivacional de que estaba muy agradecida con la vida por la segunda oportunidad, y para celebrar decidió llamar a Harry por reconfortarla mientras estuvo atrapada, además de proponerle si le gustaría salir a tomar una tacita de café. En fin, sí hubo presupuesto para 2 decenas más de los osos polares. ¿No les parece a ustedes sorprendente que tras ver este proyecto escolar le hayan dado un 3.3 cuando no debería tener ni medio punto? Pero esto tiene una fácil explicación. La mayoría de las personas que calificaron este bodrio son del equipo de producción, amigos, conocidos o familiares de los actores, que ponen a ojo cerrado 10 y dejan comentarios que no tienen nada que ver con la calidad de la película, con el objetivo de posicionarla mejor y que llegue a sitios de streaming para el beneficio de los involucrados. Así que mi recomendación: no se dejen llevar por este falso rating ni las supuestas críticas de los usuarios, porque no son precisas, honestas ni acertadas. Así llegamos al final de este top 5 de personas atrapadas. Ahora quiero saber algo: ¿cuál de todas te pareció la peor película? ¿La del tiburón? ¿La del chico en el departamento? ¿O la obra maestra de la patinadora sobre hielo? Te leo en los comentarios, y si te gustan los resúmenes de películas raras, malas o simplemente absurdas, suscríbete al canal, porque aquí seguimos encontrando los bodrios más increíbles del cine. Fin, así termina top 5 de personas atrapadas. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.